Del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaban. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dicen? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón y de Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios los glorificará en sí mismo y pronto los glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Hablando pues de los personajes propios de Semana Santa, podemos ahora ver la imagen de Pedro. Pedro, el discípulo al cual Jesús le encomendará el servicio de ser aquel que guía a sus discípulos. Y es entonces cuando vamos mirando lo que acontece en el corazón de Pedro. Dispuesto sí a seguir a Jesús, pero recibe aquella terrible sentencia: antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y ciertamente así aconteció. No bien había pasado todo ese momento en el cual Pedro lo había dicho, cuando ya estaba negando al Maestro. Podemos nosotros ver lo que muchos de nosotros a veces en este tiempo comentamos. Aquellas palabras y aquella frase: era de noche cuando salió Judas. Así también puede acontecer en nuestra vida, ser de noche. Saber que Jesús, que es la luz, viene precisamente para que sigamos el camino de la luz. Pero dejamos cuantas veces que sea la noche el que vaya tocando nuestro corazón. Que esa Semana Santa sepamos pues abrir nuestra vida para que reine en ella la luz del Señor.